Antes de comenzar con el video, por favor, agradeceré infinitamente que me escribas en los comentarios desde qué parte del mundo me estás escuchando. Igualmente me gustaría que te quedes al final de este pequeño video para que me compartas qué te pareció esta historia que, en mi opinión, vale la pena ser contada. Comenzamos. Corría el año de 1976. Por aquellos años era famoso el festival llamado OTI, que significa Organización de Televisión Iberoamericana, cuya última edición fue en el año 2000. En dicho festival participaban compositores y cantantes de todos los países que eran miembros de dicha organización, y era una garantía la fama y el éxito si se ganaba el festival. Para dicho año, cierto compositor mexicano, quien gozaba de mayor fama en el país como escritor y actor de comedia, recordó que entre sus varias composiciones tenía una que, a juicio de él, cumplía con los requisitos para formar parte de este festival. Este compositor era Roberto Gómez Bolaños, quien para entonces ya era tremendamente famoso y rico en todo el continente americano y parte de Europa. Decidido entonces a llevar su canción al festival, llevó a la compañía grabadora de discos Polygram una grabación rudimentaria de la canción que él pretendía meter al concurso. Dicha grabación fue interpretada por la actriz y cantante Florinda Meza, quien en el futuro se convertiría en su pareja. Cuando Polygram aceptó llevar la canción al festival, le propuso a Roberto algo que a él le desagradó: quitar a Florinda Meza para que la cantante Dulce fuera quien la interpretara, pues además Dulce tenía un contrato de exclusividad con Polygram, así que esa era la condición. Por lo cual, Roberto no pudo oponerse, pues él realmente quería llevar al público el mensaje que defendía en su canción. Cuando finalmente el festival se llevó a cabo, Roberto presenció entre el público la reacción que cada una de las canciones despertaba en ellos. Sin embargo, constató que su canción fue la más ovacionada de todo el festival. Mientras la cantante Dulce la interpretaba de una manera magistral, Roberto pudo ver a varias personas con lágrimas de tristeza en los ojos. Pues esta canción, la cual comenzaba alegre, de pronto daba un giro inesperado que a todos les partió el corazón. ¿Qué decía la letra de esta canción? Roberto la había titulado Nacer, una canción que comienza con una melodía alegre y una letra que habla acerca de un niño que está precisamente a punto de nacer y expresa su gran emoción de la siguiente manera: había un ser muy pequeño en las entrañas de una mujer que veía en su sueño que habría de nacer. Lo deseaba con tal frenesí y con tanta ilusión lo esperaba, que llegó a soñar que cantaba este canto que dice así: yo quiero ya nacer y quiero conocer el color que tiene cada flor. Yo quiero ya jugar y el juego disfrutar con otros niños. Ya quiero recorrer los campos por doquier, escuchar 1000 pájaros cantar. Ya quiero sonreír y quiero recibir muchos cariños. Pero alguien pensó de otro modo y en un instante fatal decidió que terminara todo, y todo terminó. Y ahora ya nunca podrá conocer el color de las flores, ni escuchar pajarillos cantores, ni decir yo te quiero, mamá. Así termina entonces esta canción que tomó al público por sorpresa, pues claramente hablaba sobre un tema que, si bien ya era controversial, este formaba parte de la propia historia de Roberto Gómez Bolaños. Si quieres saber a qué nos referimos con esto, te dejamos en los comentarios el enlace al video donde hablamos sobre cómo Roberto estuvo a punto de jamás haber existido, debido a un error fatal que puso en peligro su propia vida y la de su madre. Y entonces nos preguntamos,
¿Ganó entonces el festival esta canción que hizo llorar a todos? Pues, en palabras de Roberto, de las 40 canciones que participaron en ese festival, los jueces la colocaron en el lugar número 37. Repito, Roberto había constatado que el público ovacionó su canción durante mayor tiempo respecto a las demás canciones. Sin embargo, lo que importaba al final era la opinión de los jueces. Roberto reconoció entre el jurado a una amiga suya a quien no dudó en acercarse a ella y preguntarle si de verdad su canción era tan mala a juicio de ellos como para haber quedado en los últimos lugares. Sin embargo, su amiga se limitó a mirarlo fijamente y al final solo le dio un beso de despedida en la mejilla y siguió con su camino. Tiempo después, Roberto fue citado por Miguel Alemán en las oficinas de Televisa, solo para llamarle la atención, pues le comentó a Roberto que él, siendo ante los ojos de la opinión pública, un representante y miembro de Televisa, no debió exponer a la empresa a ser partícipe en un concurso de canciones con una tesis sobre el aborto, sin importar si era a favor o en contra. Roberto lo entendió y aceptó su error, entre comillas. A pesar de todo, cuando tuvo la oportunidad de llevar a la pantalla grande su cinta El Chanfle, pudo desempolvar su canción para llevarla por segunda vez al público y esta vez cantada por Florinda Meza, como era su deseo original. Sin embargo, se aseguró de censurar la parte final para evitar problemas, pues tal como ahora, este sigue y seguirá siendo un tema complicado de tratar. Simplemente esta es una historia sobre un hombre quien, agradecido con la vida y con la oportunidad de existir, quería llevar ese mensaje a los demás. Personalmente pienso que Roberto era una persona agradecida con la vida. Sin embargo, en ocasiones afirmaba que lo más trascendental que le podía suceder a alguien era el enfrentar su propia muerte. Y en uno de los muchos poemas que escribió, titulado Asilo para el alma, le dice a Dios: ¿es verdad que no hay asilo para el alma? ¿Que morir es dejar de existir? No, eso no, por favor. Perdóname, Señor, si con esto te incomodo. Sin embargo, y de algún modo, te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. La vida y la muerte, dos cosas que para él siempre estuvieron unidas a su existencia. ¿Qué te pareció la historia de hoy? Si este video ha sido de tu agrado, suscríbete al canal y dale pulgar arriba. Todo eso me ayuda a seguir trayendo contenido para ti. Gracias por tu visita.